Ade- Gracias, Adelante. gracias mi hermano, muchas gracias. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga mucho. Dios le bendiga, Sí, pastor. igual, buenos días. Gracias, Bendecidos, las qué bendiciones. bueno. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos bueno, primero vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a diga una pequeña oración, ¿les parece bien? No sé si ya puedan ver mi pantalla también. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, voy a pedirle a mi hermana Nelly Villegas si nos ayudas, hermanita, con una pequeña oración para iniciar esta clase y nos arrancamos. Muchas gracias. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente, Señor, a través de Zoom para esta materia, Padre, de Historia Universal. Señor, que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Te pedimos que nos ilumines, Señor, también y que nos des la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Padre, y la memoria, Señor, para retener lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, Padre, y que sea tu Espíritu Santo en todo momento, Padre bendito, iluminándonos, Dios, y enseñándonos. Gracias por la vida, Señor, del pastor Lázaro, Señor, que por su servicio que nos trae cada clase, Padre, de cada 8 días, Señor, síguele hablando a su corazón para que él pueda compartirnos, Padre, de lo que tú le das. Te damos muchas gracias por cada uno de los presentes y aún los que no han podido a entrar a esta clase, Padre. Guárdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, vamos a recapitular un poquito de las dos clases que llevamos para retomar esta tercera clase, tercer tema que se me hace bastante importante, sin antes pues tener un recordatorio, ¿verdad? De lo que hemos revisado. Revisamos hace 15 días, vimos una pequeña introducción acerca de la historia universal y veíamos algunos tips de cómo podemos estudiar la historia. Hablamos de ciertas técnicas de cómo lo podemos hacer, pero sobre todo hablamos de un tema que es muy importante, que era el poder hacer el vínculo entre la historia, entre las acciones, los sucesos, todo lo narrado, ¿verdad? Fuera de la Biblia y hacer ese vínculo con la palabra de Dios, que ese es el objetivo principal, el entender, el conocer lo que se ha narrado, lo que se ha conocido a través de los años, ¿no? Y poder hacer ese vínculo. ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, hemos dicho que ese vínculo nos fortalece en el conocimiento, nos aprueba, nos da ese plus, ¿verdad? Para poder entender y saber todo lo que ocurrió en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que se nos narra en las escrituras. Vimos también que nos amplió un poquito más el criterio para poder entenderlas, para el estudio racional de las mismas y saber cuál es el objetivo principal y cuál es la enseñanza real que Dios nos tiene en su palabra, porque muchas veces podemos tomar un texto fuera del contexto y eso se convierte en un pretexto para hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, creo que el tener todo el contexto de lo que ocurría, todo lo que sucedía en el entorno, nos abre ese panorama. Entonces, esa fue la parte de la introducción. La semana pasada vimos dos civilizaciones de las más antiguas, ¿verdad? Muy grandes, por cierto. Vimos a Mesopotamia, hablamos un poquito de Egipto y vimos características muy particulares, más allá de entrar a la historia completa de sus habitantes o de las jerarquías, vimos como que el punto principal en donde estaban ubicadas, ¿no? Y que la ubicación geográfica, bueno, pues era una parte importante para el desarrollo económico, social y la manutención a través del tiempo, ¿verdad? Que pudieran mantenerse estas civilizaciones. Decíamos en el caso de Mesopotamia, que estaba entre dos ríos, recordarán esa parte, y eso lo hacía pues muy práctico el tema económico, ¿no? Bueno, porque la agricultura, la ganadería, el comercio se facilitaba. Lo mismo pasaba con Egipto, ¿no? A lo largo del río Nilo. Bueno, pues era un tema que les facilitaba ese tema. Vimos el vínculo en donde aparecía, ¿verdad? Cómo se relacionaban estas dos civilizaciones en la palabra del Señor, y uno de los puntos más importantes veíamos acerca de que Abraham,
¿verdad? Nació precisamente en estas regiones, en Ur, ¿verdad? Una de las ciudades de Mesopotamia, y entendíamos un poquito el contexto al saber la economía, el crecimiento de esta civilización tan fuerte, de dónde Dios trae a Abraham, ¿no? Y hacia dónde lo va a llevar. Entonces eso nos ayudaba, o nos ayuda a entender cuál era el entorno en el que Abraham recibía una promesa, ¿no? Donde Abraham era, voy a decirlo de esta manera, era retado, ¿no? Era retóricamente hablando, ¿verdad? Tenía un reto el buen Abraham de decir dejar todo, ¿no? Su papá era parte de esta civilización, había crecido en una cultura politeísta, finalmente ellos pues estaban, vamos a decirlo de esta manera, bien acomodados, ¿no? Tenían tierra, tenían ganado, y ya el que cultivaba, ya el que tenía ganado, pues ya tenía una posición estable, ya no era intermedio, ya pasaba un poquito al tema medio alto, ¿no? En la jerarquía de la sociedad, y de ahí Dios lo toma, ¿no? De ahí Dios le pone el reto para salir de su tierra, de su parentela, e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces no era algo como a veces lo escuchamos, de que Dios se le aparece y le dice, no, pues deja esto, ¿no? Deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que te voy a mostrar, y pareciera, ¿no? Que en algún momento donde, pues, estamos viviendo algo complicado, pues a lo mejor dejar algo complicado no es complicado, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, Abraham no estaba viviendo ese momento. Abraham estaba dentro de una civilización próspera y tenía que quitar eso de su mente, quitar eso como un estorbo para poderle creer completamente a Dios. Y vemos el final, ¿no? Al final, Abraham dice en el libro de Hebreos, que Abraham es llamado amigo de Dios porque creyó esperanza contra esperanza, no solamente esta promesa de salir de su tierra, sino también el hecho de ser padre de naciones, ¿no? Con todo el contexto que ya entendemos de su esposa, de la edad que tenía, pero nos ayuda a entender de dónde venía esa parte. Hoy vamos a hablar de dos civilizaciones que dan continuidad a estas, por ejemplo, a Mesopotamia. No quiere decir que desaparecen, pero sí vamos a revisar el hecho de cómo una de ellas toma el control, ¿verdad? En este caso de Mesopotamia, y cómo es que se va desarrollando, y la misma parte. Vamos a ver el vínculo que tiene en la palabra del Señor, y vamos a hablar nada más y nada menos que de Babilonia y Persia, ¿verdad? Aquí esta imagen la podrán ver ahí en la presentación. Son los jardines colgantes, ¿verdad? Como se representan, que son muy famosos, ¿verdad? De esta civilización, que costó mucho descubrirla. La verdad es que no había mucha historia hasta por ahí del siglo XX, ¿no? A inicios es cuando empieza el descubrimiento real de esta civilización, pero nos vamos encontrando varios temas. Así que vamos a hablar, en inicio dijimos de Babilonia, y decimos que son civilizaciones antiguas, y vamos a ver la relación con las Sagradas Escrituras. Vimos la semana pasada que todo Mesopotamia estaba dividido en diferentes pueblos, diferentes culturas. Vimos bueno, no lo revisamos, pero hablamos de que eran los sumerios, los acadios, y ahí estaban los babilonios, asirios y persas. Era todo el territorio de Babilonia. Sin embargo, Babilonia se consideraba la ciudad más famosa, ¿no? De todo Mesopotamia, cuyas ruinas se encuentran en Gila, en la actual Irak. Su nombre deriva de Bab-il o Babilium, que es una, bueno, su idioma es acadio, y se refiere o significa puerta de Dios o puerta de los dioses, ¿no? Babilonia en griego. En su época fue un gran centro cultural y religioso, y en su apego a la ciudad más grande del mundo. Muchos historiadores la consideran como una de las, o la primer potencia mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque era la primer potencia mundial. Bueno, si lo consideramos en este tiempo, hoy en día una potencia mundial está prácticamente señalada de esta manera por el poder adquisitivo, ¿no? Por la parte económica. Entonces, no estaban lejos de eso los babilonios, ¿no? El tema de los habitantes, la riqueza cultural, ¿no? La extensión, y toda esa parte la hacía como una de las ciudades más importantes, y vuelvo a repetir, muchos historiadores la consideran la primer potencia mundial, ¿verdad? Por todo lo que implicaba. Tuvo tanto éxito, dice aquí,
en la diplomacia y en la guerra, que en el año 1755 a.C. había unido todo Mesopotamia bajo el dominio de Babilonia, que para entonces era una ciudad, ya dijimos que era la más importante y la más grande del mundo, con una población de más de 200,000 habitantes. Entonces, todas estas características la hacían, ¿verdad? Y que ahora digamos que los historiadores la señalan como la primer potencia mundial, y tenía mucha influencia sobre las otras ciudades, sobre los otros pueblos, de tal manera que miren lo que dice aquí al final, dice: la ciudad se hizo tan poderosa y tan famosa que todo el sur de Mesopotamia pasó a llamarse Babilonia, ¿no? O sea, cómo fue expandiéndose su cultura, su poderío, ¿no? Todo lo que ellos asentaban, y bueno, pues de tal manera que fue, de alguna manera, fue apropiándose de todo lo que correspondía a Mesopotamia, bueno, en la parte sur, ¿no? Más que entender qué pueblos son los que fueron adquiriendo la cultura babilónica, nos gusta entender que el poderío, ¿verdad? La importancia, el poder que ellos tenían, hablando por ahí también económicamente y en el número de habitantes, la hacía una ciudad tan importante. Y esto va a ser muy relevante porque cuando veamos la conexión que tiene con la palabra del Señor, vamos a ver por qué y cómo era tan sencillo, vamos a decirlo de esta manera, el que tomaran, ¿verdad?, ciertos pueblos y entonces los llevaran cautivos, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar con los primeros puntos, donde la cautividad del pueblo, ¿verdad?, de Dios, es llevado precisamente, es tomado por Babilonia, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender el cómo fue esto. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad ya bastante poderosa, famosa culturalmente hablando y económicamente hablando, estaban bien cimentados. Entonces esto nos da la pauta de cómo es que cuando llevan cautivos, lo pudieron hacer sin mayor problema, ¿no? Por todo el auge y por todo el poderío que ya tenían, ¿no? Ya de esto viene, entonces, decíamos desde la semana pasada que hablamos de Mesopotamia, ¿no? Ya habíamos hablado que en el tema de la economía, lo que era la agricultura, lo que era la ganadería y el comercio, pues eran los puntos centrales de la economía. Vimos un poquito la jerarquía social, también dependían de un rey. Aquí vamos a ver algo bien interesante, cómo se regían los babilónicos y algunos de los puntos más interesantes de esta cultura. Entonces, que nos quede bien clarito que Babilonia fue considerada una de las primeras o la primer potencia mundial, ya dijimos, por extensión, por número de habitantes, por el dominio, por la economía, por todo lo que representaba para su tiempo esta ciudad, todo este pueblo. Entonces es como si hoy habláramos de una potencia mundial invadiendo a otro pueblo. No me voy a meter en esa sensibilidad, ¿verdad?, de hoy en día. Sin embargo, pues nos queda bien claro cómo hoy lo vemos, ¿no? Como un Estados Unidos, como un Rusia, tienen influencia en otras naciones pequeñas. Es exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente nada más trasladado más de 2000 años, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues vemos el mismo reflejo. Dijimos al principio, en la primera clase, que nos ayudaba, el estudio de la historia nos ayudaba a entender el comportamiento en la actualidad, cómo era el desarrollo de la sociedad o las civilizaciones en la actualidad. Y este es un ejemplo muy claro, ¿no? El poderío que representaba Babilonia, con todo, ya dijimos, su extensión, su número de habitantes, la economía, su cultura, su reinado, porque sus reyes, o su rey en este caso, jugaba un papel sumamente importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces tomaban, ¿no?, muy fácilmente, con toda esa influencia, ¿no?, el poder llevar cautivos, ¿no? Quizá en este tiempo no podemos llamarlo así, pero sí podemos decir que una potencia mundial con todo el auge que tiene, con todo el poderío económico y territorial, bueno, pues toma o influye, ¿verdad?, en otras naciones más pequeñas, vamos a hablarlo así de esta manera. Entonces nos ayuda a entender que el ser humano, ¿no?, finalmente siempre ha buscado, ¿no?, hablando humanamente solamente en la tierra, ha buscado, ha peleado, y su mayor reto ha sido tener el poder, ¿no? Y eso hasta hoy lo tenemos. Hablamos de política en la actualidad, si hablamos de cómo se comportan hoy las naciones, las potencias mundiales,
y nos regresamos un poquito a la historia, ¿no? 1800 años antes de Cristo, no era nada del otro mundo, ¿no? Finalmente ocurría exactamente lo mismo. La nación más grande, con mayor poderío, con mayor cultura, mayor territorio, fácilmente tomaba, influía, y tomaba control de ciudades más pequeñas. Y hasta la fecha, insisto, lo seguimos viendo. ¿Qué nos ayuda esto? ¿Qué nos dice? Yo quiero ahí algún comentario, si alguien me quiere participar. ¿Qué nos dice en el comportamiento humano el entender cómo una nación o una ciudad tan grande con ese ímpetu que tenía va tomando poderío y cómo vemos hoy en la actualidad? ¿Qué nos dice del comportamiento del ser humano? Yo ya les dije un poquito, ya vimos esa parte, pero ¿quién me quiere compartir qué nos dice el ver una ciudad hace 1800 años antes de Cristo? Estamos hablando de casi 4000 años, ¿verdad? De aquí hacia atrás, y que en la actualidad sigue comportándose de la misma manera. ¿Qué nos dice en el tema espiritual y en el tema humano? ¿Quién me quiere compartir algo? ¿Qué es lo que podemos observar en el comportamiento antiguo y en la actualidad, que es prácticamente el mismo? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¿O lo hacemos dedocráticamente? El que tenga su cámara apagada la vamos a poner. A ver, mi hermano Pedro Sandoval, ayúdeme, por favor, cuénteme, ¿qué le dice? ¿Qué le dice este comportamiento que es prácticamente similar, ¿no? Buen día, hermanos. Buen día, grupo. Pues en primer lugar, nos dice la importancia, ¿no? Porque para tener una gran cantidad de personas en esas ciudades, en definitiva, nos habla de una importancia económica, pues ni que se diga sobre la guerra, ¿verdad? Entonces, predominaba y pues en todos los ámbitos este, tenía control. Gracias, mi hermano. Efectivamente, ¿no? Entonces, todo ese poderío que hacía, que nos dice de la antigüedad, les voy a dar mi interpretación, y lo digo desde mi interpretación, porque cada uno de nosotros pueda tener una opinión distinta. Yo considero que desde que el hombre está en la tierra, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo ha tenido influencia, estamos hablando del enemigo, siempre le ha metido en la cabeza al ser humano el querer ser superior, ¿no? Y esto nos remonta a la historia, ¿verdad? Precisamente de cómo es destituido el príncipe de este mundo, ¿no? La historia nos cuenta, nos dice la Biblia, que él quiso estar a la altura de Dios, ¿ya? Quiso ser superior. Y por eso es que el enemigo es desechado, pues, es quitado del reino, y llega a esta tierra, y desde esta tierra siempre te influye, siempre te influencia en una idea de superioridad. Vamos a ver un poquito desde la creación. ¿Por qué el enemigo engaña a Eva? ¿No? El engaño que el enemigo le da a Eva es precisamente con las mismas palabras de Dios. Le dice, mira, oye, que no puedes comer de este fruto. Eva le dice, no, no, sí podemos comer. Del que no podemos comer es el que está en el centro. Y dice, bueno, pues ¿qué dice Dios? Que moriremos. Y el enemigo le dice, no, no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser como Él, vas a tener conocimiento. Y entonces eso empieza a meter en la cabeza, en el sentimiento del ser humano, una idea de superioridad, ser más que los demás. Yo siempre he dicho que la desobediencia, más que la desobediencia como tal, el no hacer lo que se te dice, la desobediencia lleva inmersa una parte que no vemos, que no se puede notar. La desobediencia es el querer o el tratar de decirle a quien te está ordenando algo que tú eres superior a él. ¿Por qué? Bueno, pues si el pastor, si la autoridad te dice, oye, tienes que hacer A, y tú dices, no, yo voy a hacer B, no es en sí el no hacerlo, es el decir, yo sé más que tú,
porque lo que tú me dices no vale y yo hago lo que yo digo porque vale más que lo que tú me dices. Entonces, al final, inmersamente tiene un pensamiento de superioridad. Yo sé más que tú, por eso no hago lo que tú me dices. Por eso la desobediencia cae en un pecado tan grande, porque no es no hacer lo que te dicen, es creerte superior a aquel que te está ordenando. Por eso es tan complejo y tan difícil, ¿verdad? El hecho de decir, oye, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, no es solamente el decir, bueno, pues no hice lo que Dios me dijo. En realidad es decir, me sentí superior a Él e hice lo que yo quise porque yo creo que yo sé más que Él. Entonces, en eso tiene que ver desde el principio, en esta tierra, que el enemigo ha influenciado en nuestro pensamiento, siempre querer ser superior, ¿no? Y entonces echamos mano de todos los recursos, que si yo tengo esto, que si mi economía, que si mi entorno, hoy desafortunadamente dicen acá en México, ¿no? En el pueblo, como te ven, te tratan, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que solamente es tu entorno, ¿no? Van a reflejar, ¿no? El hecho de cómo te van a tratar, ¿no? Y eso tiene que ver con pensamientos superiores, eso tiene que ver con lo que hoy estamos hablando, el hecho de una civilización grande, ya dijimos en territorio, en economía, en personas, en cultura, toma el control de otra más pequeña, se llama superioridad, es un complejo de superioridad manipulado por el enemigo desde el principio. Claro que ha sido manipulado desde el principio. Vamos a ver precisamente cómo cae Babilonia, lo vamos a ver al final, pero termina cayendo por su misma arrogancia y creyéndose superior, tan superior que todos sabemos, creo que esta historia ustedes sí la conocen, ahorita la vamos a ver, lo de la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel se empieza a construir, ¿no? Por un tema donde ellos quieren llegar, quieren abrir ese camino para llegar al cielo y quieren darse un nombre, quieren ser recordados, reconocidos por la ciudad más grande que hizo, que construyó una torre que llegaba al cielo. Eso se llama querer ser más, ¿no? Y empezar a violar o no respetar los estatutos divinos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero eso sí era importante. ¿Por qué? Porque lo vemos 1800 años antes de Cristo, donde el tema de superioridad, ya la influencia en la sociedad, ya está influenciada por ese pensamiento de ser más que los demás, y hoy a año 2026, ¿no? Decimos que el mundo sigue trabajando de la misma manera y lo podemos ver a gran magnitud en el tema mundial, lo podemos ver, digamos, en nuestra nación correspondiente, o lo podemos ver siempre sencillamente en nuestro propio entorno, ¿no? Social, laboral, y te das cuenta que la jerarquía va haciendo de las suyas cuando el pensamiento, ¿no? Está manipulado por alguien que siempre quiere ser superior, ¿no? Una cosa es tener el papel o la responsabilidad de gobernar, de guiar, de liderar, y otra cosa es ser superior a los demás. Esa es la parte donde no cuadra, no es parte de lo que Dios habría querido. Muchos discuten, por ejemplo, cuando Jesús delega a Pedro y le dice, bueno, pues apacienta mis ovejas, ¿no? Realmente Jesús lo estaba delegando, ¿no? Por el carácter, por la forma de Pedro, pero nunca lo hizo más que los demás. Todos, desde el lado del punto de vista del Señor, somos iguales, pero el que no quiere ver eso es el que gobierna en este mundo. El que gobierna en este mundo te mete la idea de que alguien es más que los demás, y empieza el tema de superioridad, y esto se va trasladando en política, en lo laboral, nacional, mundial, y al final terminamos en lo que estamos diciendo, ¿no? Una nación se cree superior y toma el control de otra. Por eso es importante que entendamos esto, porque lo vemos en 2000 años antes de Cristo, lo vemos 2000 años después de Cristo, y decimos, la sociedad se sigue comportando de la misma manera. Dijimos la primera clase que muchas de las cosas que Dios permitió que sucedieran en el pasado era para que tuviéramos como ejemplo nosotros y no cayéramos en lo mismo. Entonces yo creo que esta civilización tan grande, tan rica, tan poderosa, cae en un error, tiene uno de los errores más grandes, porque aportaban buenas cosas. La verdad es que es considerada, decíamos, como una potencia mundial, una sociedad muy buena en arquitectura, en cultura, ¿no? Sin embargo, entra esa parte
donde la idea de querer ser superior no solamente en lo social, en lo humano, sino ya entrar al tema divino, y pues ahí es en donde comete el error más grande. ¿Cuál es uno de los legados más importantes de esta sociedad? Bueno, pues es el primer sistema legal y de justicia. El código de Hammurabi, Hammurabi era el rey que en ese tiempo lo hacía, es un conjunto de 282 leyes inscritas en piedra por el rey babilónico Hammurabi, ¿no? 1795 a 1750 antes de Cristo. Ahí está la imagen, ese es la piedra, ¿no? Que está donde está escrito este conjunto de 282 leyes. ¿Qué dice? Bueno, esta codificación es un elemento clave de la organización política. Establecía normas civiles, penales que regulaban la vida social, económica y política, favoreciendo a la clase superior, pero sentando las bases de futuros sistemas legales. La justicia se administraba bajo la supervisión del rey y sus funcionarios, garantizando el cumplimiento de las leyes en todo el imperio. Entonces, si hoy nos damos cuenta, hoy vemos, por ejemplo, en México, los tres poderes, ¿verdad? El legislativo, el judicial, los que tenemos, finalmente todo va a recaer en algo similar a lo que Hammurabi ponía, ¿no? O sea, todo favorecía, digo, me duele decirlo así, no vamos a entrar en ese dilema, pero decía aquí, todo favorecía a la clase superior, ¿no? Siempre buscando la superioridad, siempre buscando el favorecimiento a la clase superior, ¿no? Tratando, disfrazado del control, ¿verdad? O de la justicia, la administración, pero finalmente todo recaía bajo la supervisión del rey, sus funcionarios. Vamos a ver cómo se dividieron con los sátrapas y todo el tema, pero finalmente una de las aportaciones más ricas de esta cultura es que ellos son los primeros, ¿no? Con el rey Hammurabi, quienes establecen un conjunto de leyes, ¿no? ¿Para qué? Para el tema regir una sociedad. Entonces, hoy en día, ¿no? En el 2026, muchos años atrás, finalmente la política sigue desarrollándose desde el punto de vista como lo estaban viendo 2000 años antes de Cristo, ¿no? Por eso les decía que la perspectiva, si ustedes quieren tomarlo, como yo les decía, muy personal, el decir, hay una influencia del enemigo en el ser humano para buscar siempre la superioridad. Este es un ejemplo. ¿Ha perdurado? Desde luego que sí. Hoy la política, no voy a generalizar, pero en su gran mayoría lo vemos de esta manera, un conjunto de leyes que favorecen a una clase. Desde luego que busca siempre la administración, busca la regulación en economía, en política para todos, pero pareciera, y digo pareciera, que siempre favorece solamente a una parte, ¿no? Entonces es meramente informativo el hecho de entender que en este año, ¿verdad? Cuando Hammurabi escribía esto, pues eran 1700 años antes de Cristo, y hoy en día pues nos seguimos rigiendo por un modelo similar, ¿no? Entonces, eso es una de las aportaciones más importantes de esta cultura. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, pues nos dice la importancia y el peso, la visión que tenían, por ejemplo, los gobernantes, en este caso, el rey babilónico Hammurabi. Fíjense qué perspectiva, qué visión del mundo, de la sociedad, para poder establecer un código, unas leyes que podía regir y gobernar, ¿no? Y eso pues obviamente nos habla del poderío, del impacto, de la influencia político, social, civil, económico que esta civilización tenía sobre muchas otras. Entonces, es parte de lo que vamos a entender. Religión, ¿qué nos habla de la religión en esta cultura? Bueno, eran politeístas, pero empiezan con una tendencia a darle culto a un solo Dios que se sobreponía ante todos los demás. Fíjense, dice que durante el periodo imperiales los babilónicos establecieron un culto unificado. O sea, aunque eran politeístas, tenían varios dioses, empezaron a unificar todos sus cultos, todo a un solo Dios, ¿no? El famoso Marduk, que era patrón de Babilonia, y al cual, bueno, pues se le daba el crédito de la creación, ¿verdad? De todo. Entonces, para ellos Marduk era el dios
que se sobreponía sobre todos los otros. No es que dejaran de tener sus otros dioses, pero él estaba por encima de los demás, se imponía sobre el resto de los dioses, cuyo culto además se mantenía en las ciudades conquistadas. O sea, llegaban a una ciudad y ¿qué decían? Bueno, necesito que te inclines hacia este Dios. ¿Ah? No sé si eso les empieza a sonar a una parte de la Biblia. Espero que recuerden ahí un libro que se llama Daniel, en donde empiezan, ¿no? A decir, oye, ya te conquisté y ya tomé a tu rey, a tu reinado, ya eres parte de mí, eres mi esclavo, vamos a decirlo así, entonces ahora tienes que darle culto a mi Dios, ¿verdad? Entonces ya empezamos a encontrar por qué en la Biblia nos va a relatar este tipo de cosas, entendiendo cómo se comportaba esta civilización, ¿no? Dijimos que eran politeístas, pero bueno, empezaron a unificar todo hacia su dios que era Marduk. El resto de las divinidades representaba elementos de la naturaleza, el sol, la luna, el agua, la tierra, etcétera. Además existían espíritus bondadosos con rostros humanos y malignos con rasgos monstruosos, ¿verdad? Eso lo vimos desde Mesopotamia, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, que tema del politeísmo, y tenemos por ahí una imagen de algunos de sus dioses. La verdad no considero relevante ni siquiera nombrarlos, pero sí entender cómo eran sus cultos religiosos. Aquí Babilonia, a pesar de que los tenía, empiezan a ver a un solo Dios, ¿no? A Marduk como el que se imponía sobre todos y a quien le atribuían todo el tema de la creación del universo, ¿no? Entonces empieza a tomar forma. Nos decía que este culto lo traían, lo trataban de mantener en cada ciudad conquistada, y eso es importante que lo tengamos porque era una forma como ellos se regían. Y entonces cuando vamos a las escrituras y leemos, por ejemplo, el libro de Daniel, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de por qué querían ser obligados, ¿verdad? A adorar una estatua, a adorar un dios, porque era parte de la cultura, ellos lo hacían de esa manera, ¿no? No es, en la Biblia no aparecen esos registros o esas descripciones solo porque a alguien se le ocurrió, no, porque era parte de la historia, porque finalmente esta cultura, esta civilización se desarrollaba, se regía de esta manera. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, mis hermanos? ¿Una aportación? Es bienvenida siempre sus comentarios. Mi hermano Felipe, ¿algún comentario? Hermana Lau, hermana Lucero, ¿alguien? Con gusto. Esto es foro para todos. Yo creo que también, hermano David, digo, Lázaro, también la parte de las mujeres diosas también es importante porque también de ahí nace todo lo que es la deidad a María. Y entonces parece, no recuerdo muy bien, pero parece que también hay raíces desde los babilónicos a todo el desarrollo de lo que es la deidad a la mujer, ¿no? Sí, es correcto, hermano. Gracias. Qué bueno que lo comenta. La diosa Samirami es la que empieza aquí a tomar una relevancia muy grande, ¿no? Le atribuyen ciertos temas y desde ahí se empieza a desconectar. Es un hecho, mi hermano. La verdad es que podíamos entrar, no quisiera yo invadir algún temario de otros, de otras clases, pero sí es importante, por ejemplo, el hecho de las costumbres o las tradiciones que en la sociedad se llevan a cabo. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que bien decía, ¿no? El culto a María viene precisamente de raíces babilónicas, ¿no? Porque empiezan a ver a la mujer como una deidad y desde ahí se empieza a traer. Si esto lo ponemos en un debate con los vecinos religiosos, pues va a ser un buen tema donde seguramente vamos a salir peleados, ¿verdad? Porque no lo van a creer, no lo van a entender, no lo van a ver. Es más, las estatuas como tal, las figuras de piedra son prácticamente las mismas que hoy tienen, ¿no? Simplemente con rostros más acorde a la nación, pero finalmente son mujeres que tienen un niño y cómo lo abrazan y cosas de ese tipo. Y hoy lo van a traer. Eso es un hecho. Precisamente por eso decimos que esta cultura donde se iba imponiendo iba buscando que se adoraran a sus dioses. Después vamos a ver cómo estas culturas empiezan a quedar
no, aquí se empiezan a trasladar a Roma y bueno, vamos a ver dónde está la cadenita, ¿no? Hacia dónde hoy llega esa tradición. Y no solamente eso, digo, no podríamos ahondar tanto en un estudio tan profundo de las culturas que vamos a encontrar, por ejemplo, se pueden estudiar el tema de Babilonia, cómo eran sus cultos o su adoración a sus dioses. Hay una parte que se llama transubstantación, ¿no? No sé si han escuchado ese término. Bueno, ese término dice que un espíritu, ¿no? Cualquiera que fuera, ya dijimos que había buenos y malos para ellos, dice que la transubstantación era un espíritu que tomaba forma de algo comestible y entonces la gente lo comía y ya tenía ese poder de ese espíritu que había entrado ahí. Y eso, si eso lo resuenas en la religión, pues bueno, no voy a decir de qué se trata, pero es más que obvio. Es relevante, sí, para nosotros entender que ha sido un engaño, bendito Dios que nos ha quitado la venda de los ojos. No me gustaría entrar en esa confusión porque muchas veces en nuestro entorno pues tenemos esos debates, ¿no? Y quisiéramos que la gente que está confundida o engañada con estas cosas entendiera que son tradiciones que fueron tomadas desde la antigua Babilonia y no lo van a entender. ¿Por qué no lo entienden? Por una razón, porque ni tú ni yo cambiamos a la gente. El único que puede transformar y quitar la venda de los ojos es nuestro Dios. Él es el único que puede entrar y decir, a ver, déjame de creer esto, desvanece todas estas creencias y vas a empezar a ver de esta manera. Así que nosotros, por más que les expliquemos, yo he tenido la buena o no tan buena experiencia de platicar con algunas personas muy religiosas y he tenido la mala fortuna que me puedan decir, mira, sí, sé que la Biblia dice esto, lo entiendo, pero mi tradición es mi tradición. Sí, entonces dices, ok, o sea, ¿no te importa? No me importa. Ah, bueno, está bueno, ya no discutamos más, ¿no? Entonces, no es para eso, yo creo que en primera instancia, el que nosotros podamos entender cómo se regía una cultura, una sociedad, y de ahí el que Dios pueda ampliar nuestro conocimiento en sus escrituras. Y si de alguna manera Dios nos indica el poder ayudar a alguien, ¿verdad? El que podamos explicarles de dónde viene, porque siempre hay quien tiene dudas, quien ya no se la cree lo que les están diciendo. Bueno, pues que nosotros podamos ser esa guía con un conocimiento muy puntual, ¿verdad? Con bases sólidas, no es con un invento, sino es con historia real, es con palabra de Dios y decirle, mira, por estas razones que no estás convencido, porque en realidad no tiene sentido, ¿no? Pero es parte de lo que nos ayuda a ampliar el entender, decíamos al principio, cómo hoy se comporta la sociedad, derivado de cómo se comportaba en la antigüedad. Y esto es un muy claro ejemplo. Muchas gracias, hermano Felipe. ¿Alguien más tiene algún comentario, mis hermanos? Sí, hermano. Eh, A ver, adelante. Retomando el tema de los poderes que tuvo Babilonia y los que están actualmente, bueno, haciendo la tarea en donde la reflexión sobre la apostasía, pues justamente creo yo que por eso viene la apostasía, ¿no? Por la vanidad que hay en el ser humano, en el sentir que él es el todopoderoso cuando tiene el poder humano para hacerlo y se olvidan del poder divino, ¿no? En donde el pueblo de Israel se apartó del pacto con Dios, de ese pacto, y se creyeron autosuficientes. Entonces yo creo que ese es el gran peligro que existe ahora en la humanidad, el que nosotros, por poder tener un poco más económicamente o saber un poco más secularmente, creemos que o hacemos esas partes nuestros dioses, y es donde viene la apostasía. Así lo entendí yo. Gracias, es correcto, es correcto, tiene mucho que ver y al final Dios nos da siempre la clave de todo, ¿no? Porque la apostasía, como hoy bien lo vemos, no es algo que sucede en la actualidad o que va a seguir sucediendo, sino es algo que a lo mejor siempre ha estado, ¿no? Es algo que la influencia del enemigo, del poder o querer revelarse, ¿no? Ante las cosas de Dios, creyendo que nosotros tenemos la razón, desviando el mensaje original, desviando el propósito inicial,
siempre ha estado, ¿no? Y aquí lo vemos, desde aquí lo estamos, a mí me encanta siempre poner este ejemplo, les decía hace un rato, del engaño que el enemigo le pone a Eva, porque desde ahí nos damos cuenta cuál era qué era lo que se buscaba, ¿no? O sea, no había necesidad, ¿no? Yo en una prédica le decía a los hermanos en la iglesia, es que es increíble saber que desde el momento en que Eva platica con la serpiente, ya solamente hablar con una serpiente ya era algo raro, ya era algo raro, porque la orden fue enseñorearse sobre todo, y que la serpiente se le pusiera al tú por tú hablando, desde ahí ya se había roto la cadena original de cómo Dios lo había creado, ya desde ahí era algo incorrecto, ¿no? Entonces, yo les decía, el pecado de Eva, o el pecado que comete Eva, no se consuma con el comer del fruto prohibido, pero inicia desde haber escuchado lo incorrecto. Inicia desde que Eva presta atención a lo que la serpiente le dice, porque la Biblia dice que cuando termina de hablar con la serpiente, Eva ve al árbol, lo ve como algo codiciable, como algo que ya se le antoja, ¿no? Entonces dices, y todavía no lo comía, ¿no? Entonces dices, desde el momento en que abriste tus oídos a escuchar lo que el enemigo trae, que él ha sido mentiroso desde el principio, desde ese momento se rompe tu naturaleza divina o como Dios te creó, y empiezas a desviarte. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿no? La apostasía arranca desde ahí, donde hay un engaño, donde tú crees, sin querer probablemente, querer ser mayor o mejor que los demás, o creyendo, o sin saber que te estás desviando del propósito de Dios, tú crees que estás haciendo las cosas bien. O sea, tú crees que lo que haces está correcto, ¿no? Y esto, digo, lo vemos en el principio de la creación, lo vemos, por ejemplo, con Saúl, ¿verdad? El rey Saúl es enviado a matar a los madianitas, a exterminarlos a todos, y de repente dice, no, pues me traje los becerros gordos, ¿no? Me traje lo mejor para ofrecérselo a Jehová. Y Samuel le dice, pues sí, o sea, Jehová se agrada de la gordura del carnero, pero también de la obediencia, ¿no? Dice, porque como idolatría es lo que tú estás haciendo, es el sentirse superior, el sentir que sabes más, la obstinación le dice, porque la obstinación es como idolatría, y la obstinación es creer que tú tienes la razón. Eso es la apostasía, y la vemos con Saúl, la vemos atrás, la vemos aquí en Babilonia. Babilonia dice, bueno, pues nosotros somos tan grandes culturalmente, somos tan poderosos que vamos a construir una torre que nos deje el nombre para siempre, una torre que llegue al cielo. Tú dices, a ver, perdóname, ya te volaste la barda, ya te fuiste, ¿no? Porque no es para eso que Dios te dio esa habilidad, ese don, ¿no? Una sociedad, civilización tan grande culturalmente, económicamente hablando, no era para hacer un puente que conectara la tierra con el cielo, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hoy lo sabemos que es Jesucristo solamente, pero ellos querían entrando a esta torre, llegamos al cielo y aparte vamos a ser reconocidos, porque vamos a hacer la puerta de Dios, la puerta del cielo. Entonces ya se rompe completamente el propósito, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, creo que la apostasía ha existido, siempre ha estado, hoy cobra más relevancia, ¿por qué? Porque finalmente son los tiempos finales, ¿no? Y debe ser así, pero el engaño está desde que el engañador está aquí en esta tierra. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi hermano Marco, muchas gracias. Bueno, continuamos, a menos que haya otro comentario, son bienvenidos, ya dijimos. Cerrando el tema, vínculos con la Biblia. Los antiguos escritores griegos se refirieron a la ciudad con asombro, ya lo dijimos por qué. Según se dice, fue el lugar donde se encontraban los jardines colgantes de Babilonia, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su reputación, aquí empieza lo complicado de ellos, ¿no? Dice, su reputación se ha visto empañada por las numerosas referencias desfavorables que se hacen en la Biblia, empezando por Génesis capítulo 11, verso 1 al 9, y la historia de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros encontramos en la palabra del Señor acerca de Babilonia, pues es precisamente esta parte, ¿no? Donde dice así textualmente, lo voy a leer, yo lo tengo aquí para no consumir más tiempo. Dice 11 verso 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense cuál era el pensamiento, lo que la Biblia nos dice de lo que el pensamiento en Babilonia ocurría. Acá ya lo vimos, dijimos el tema del crecimiento, la cultura, el poderío que tenían, y la Biblia nos finalmente cuadra, engancha el tema en el que ellos dicen, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo y quieren ser recordados como eso, ¿no? Pongámonos un nombre, quieren poner su legado como los más grandes, como los que hicieron esta torre, perdón. ¿No? Y lo saben de alguna manera por si fuéramos esparcidos en la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa Babel, confusión, ¿verdad? Era parte de meterles esa confusión. ¿Por qué? Porque decíamos, una cosa es que tú te sientas superior a las sociedades, a los otros pueblos, pero otra cosa muy diferente es que querramos ya sentirnos superiores o descreditar, violar los estatutos divinos, ¿no? Yo siempre he dicho que hay pecados y hay pecados abominables al Señor, hay cosas que ofenden, ¿no? Directamente a Dios, hay cosas que nos dañan, que no cumplimos, que no entramos dentro del orden de lo que Dios nos dice, pero hay cosas que retan directamente a Dios. Solo por darte alguno de ellos, bueno, pues te diría, por ejemplo, la Biblia dice, varón y hembra los creó, hoy que la sociedad quiera adoptar un tercer género o que el que varón nació quiera ser hembra o viceversa, rompe completamente el estatuto de la creación divina. Y eso es un reto, yo lo veo de esa manera, en mi muy particular percepción. Yo creo que eso es un reto directo a Dios, decirle, te equivocaste, lo podemos hacer mejor que tú, ¿no? Una cosa es decir, Señor, me equivoqué, mis pensamientos no son los más correctos, caí en esto, hice esto, y dices, es la vida común de una persona, de un cristiano. Caemos, nos levantamos porque tenemos un Dios que todos los días sus misericordias son nuevas, pero ya brincar a algo abominable, a algo que reta directamente los estatutos divinos de Dios, ya es algo que ya es en contra, ¿no? Ya es provocarlo directamente, ¿no? El tema del aborto, querer controlar la vida, es algo también que no es parte, ¿no? De lo que instituyó Dios desde un principio, y desde luego que eso empieza a hacer un reto directo, ¿no? Yo lo veo de esa manera, es retar directamente a Dios con lo que Él estableció, Él constituyó, ¿sí? Entonces, bueno, esta torre, este Siguarat, esta construcción, dice que fue dedicada precisamente al dios Marduk, para acabarla pronto. Fue construida sobre una plataforma escalonada de hasta 7 pisos, con cada nivel recubierto de un color diferente, siendo el último color índigo, y bueno, alcanzó una altura de 91 metros. Esto es lo que historiadores, arqueólogos han encontrado. También se hace referencia a la ciudad de forma desfavorable en los libros de Daniel, Jeremías, Isaías y sobre todo en el Apocalipsis. Aquí, mis hermanos, tomen nota porque esta tarea se me hace muy, muy importante. Vamos a hacer la tarea para la siguiente semana, y la tarea va a ser, vamos a encontrar dónde está Babilonia y qué nos dice la Biblia acerca de Babilonia. Aquí ya tienen el ejemplo, ya les vamos a hacer un poquito más ligera la tarea, ¿no? Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos hablan? ¿O dónde están eso? ¿Qué versículos son?
y qué nos dicen acerca de Babilonia. Lo habla en Daniel, lo habla en Jeremías, lo habla en Isaías y lo habla en Apocalipsis. Entonces vamos a necesitar un resumen, algo muy, muy breve. A ver, Daniel capítulo tal, Jeremías capítulo tal, y dice esto, ¿no? Eso es lo que vamos a requerir y bueno, pues lo vamos a subir ahí a la plataforma si son tan amables. Finalmente, bueno, viene una civilización, ¿verdad? Otro pueblo que son los persas, ¿no? Que se desarrollan, dice aquí el imperio persa, también conocido como el imperio aquemenida. Fue un imperio de Asia Central que existió entre 550 y 331 a.C. Los persas construyeron el imperio más grande y poderoso de la época, conquistaron diferentes reinos de Mesopotamia, y bueno, diferentes reinos. Al final empezaron ellos con su poderío para el tema de la guerra y los ejércitos. Bueno, pues empezaron a tomar por la fuerza, ¿verdad? Ahí sí se empezó a tomar varios reinos, empezaron a expandirse y conquistar diferentes reinos. ¿Cuál es uno de los más renombrados? Bueno, pues que los persas finalmente son los que terminan con el imperio de Babilonia. Los persas son quienes toman el control de Babilonia. Lo vamos a ver también en la Biblia nos menciona esto, y voy a leerles una cita bíblica que me parece muy, muy importante, porque el hecho de que el imperio persa tome el control y conquiste a Babilonia es parte de una profecía escrita, ¿no? En la palabra del Señor. Su cultura tomó rasgos y tradiciones propias de los territorios conquistados y se caracterizó por el desarrollo de la arquitectura y el arte. No fue fundada por Ciro II, Ciro el Grande. Si ya le suena ese nombre, es porque bíblicamente el nombre de Ciro está ahí. ¿Y por qué les decía este tema de que esta nación, esta civilización y parte de este nombre que estamos viendo, que fue fundado por Ciro el Grande en el año 550, es parte bíblica? Bueno, Isaías 45, verso 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, ¿no? Y viene, sigue la profecía ahí que el profeta Isaías da acerca de Ciro. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues Ciro, va a tomar Babilonia, ¿no? De una manera muy particular. Una de las formas en la que Babilonia se defendía es que el cauce del río, ¿no? Cavaban fosas profundas para que les sirviera como barrera dentro del río, y lo que hace Ciro con su ejército, y dicen aquí sus ingenieros de aquel tiempo, desvían el cauce del río. ¿Para qué desvían el cauce del río? Bueno, pues para que el ejército pudiera entrar, y había compuertas que quedaron abiertas mientras el río ya no pasaba, o sea, detuvieron el cauce del río, lo desviaron, y cuando queda seco, hay compuertas abiertas, entran a Babilonia, mientras Babilonia estaba en una fiesta religiosa, y ahí es en donde, bueno, pues toman el control de todo. ¿Por qué el nombre de Ciro es tanto profético como muy importante? Bueno, pues en el tema de la historia lo que estamos viendo, entonces, que es parte del fundador de este imperio, ¿no? Y aquí, bueno, en esta diapositiva viene un poquito de cómo era su capital, cómo se llamaba. Terminó llamándose Persópolis. Tenían tolerancia religiosa. Al final dice: entre los gobernantes más importantes se encuentran Ciro II, o Ciro el Grande, Cambises II, Darío I, Jerjes y Darío III, ¿no? Darío también va a entrar en juego aquí en la parte bíblica, ¿no? En el libro de Nehemías lo vamos a escuchar. Y la región de Persia, ubicada en el actual Irán, es una de las más antiguas habitadas del mundo, con presencia humana bueno, que se remonta al Paleolítico, o sea, es de los más antiguos, ¿no? En esta región, ¿no? Hace aproximadamente 100,000 años. Entonces, bueno, pues por eso tendemos a entender que aquí es donde nació. Hacia el año 550 a.C., el rey persa Ciro organizó una rebelión y logró tomar la capital de los medos. Luego comenzó una serie de campañas militares, extendió su dominio, y finalmente lo que más nos importa es que, bueno, los persas
terminan dominando Babilonia y todo lo que es Mesopotamia, ¿no? Luego de la muerte de Ciro, el poder persa quedó en manos de su hijo Cambises II, quien estuvo al mando de la conquista de Egipto. La máxima consolidación del imperio se dio en el reinado de Darío I, quien se encargó de realizar muchas de las obras que permitieron la interconexión y la organización de los territorios y el desarrollo de las ciudades y palacios. Luego de la muerte de Darío, asumió el poder su hijo Jerjes, quien quiso continuar con la idea de anexar los territorios griegos. Así se dio inicio a la Segunda Guerra Médica, en la cual resultaron vencedores los pueblos helénicos a la batalla. Aquí es donde el pueblo persa va cayendo tras esta sucesiva derrota. Asumió el poder Artajerjes, hijo de Jerjes, y luego quien fue el último rey de Persia, Darío III. Para este momento, Grecia había sido unificado bajo el poder y el mandato de Alejandro Magno, que se puso como objetivo la conquista del imperio persa. Así es como pasan los persas. ¿Cuál es la parte más importante? Bueno, pues el vínculo que existe en la Biblia. En la Biblia, Persia aparece como un vínculo providencial para la restauración de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Ciro el Grande, rey persa, es mencionado explícitamente como el ungido de Dios. Ya vimos que el capítulo 45 de Isaías es una profecía y da el nombre directo, ¿verdad?, de Ciro, y lo consideran como el ungido. La palabra de Dios dice que es el ungido, es el elegido de Dios, ¿no?, que permite a los judíos regresar del cautiverio babilónico y construir templos en Jerusalén. Isaías, Crónicas, Esdras, libros de Esdras y Nehemías documentan el patrocinio persa en la reconstrucción de la ciudad. A diferencia de Babilonia, que bíblicamente Babilonia pues es considerada con una reputación no buena, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos, ¿no?, cómo termina. Persia termina siendo de la mano de Ciro, ¿no? Ciro el Grande, Ciro II, quien fue profetizado por Isaías como quien apoya, quien patrocina la reconstrucción, ¿no?, de la ciudad. Esto a mí me gusta mucho verlo desde el libro de Nehemías, porque Nehemías describe toda esa parte de cómo es la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Por qué esta reconstrucción? Bueno, porque si se acuerdan, lo que vamos a ver en el resumen que van a hacer de tarea, se van a dar cuenta que en el libro de Daniel va a describir cómo Babilonia, ¿no?, se lleva cautivo a toda la gente. Daniel es uno de los elegidos para vivir perdón, se me fue la palabra, bueno, vivir con el rey, ¿no? En el palacio, disculpen. En el palacio, Daniel es elegido junto con sus amigos, y bueno, pues ahí empieza toda esa historia que conocemos de Daniel. Y ya para el libro de Nehemías, ya una vez que los persas toman el control de Babilonia de la mano de Ciro, bueno, pues es ahora que se permite que todos los cautivos regresen, ¿no? Pero antes de eso, obviamente, se empieza la reconstrucción. Entonces, cronológicamente, así es como sucede. Nace Mesopotamia, Babilonia toma el control de prácticamente todo lo que era Mesopotamia, toma cautivo a Jerusalén, toda la gente, y finalmente Ciro, a través del imperio persa, con el imperio persa, toman Babilonia, y Ciro es quien finalmente patrocina, ¿no? No solamente permite, sino que también patrocina. Si ustedes leen el libro de Nehemías, Nehemías le pide al rey carta para que le den madera, para que le ayuden, para que le den materiales, y pueda él empezar con la reconstrucción. Entonces, no solamente es que permite, no solamente que los deja libres, sino que también les patrocina, ¿no? Desde su poder, desde su reinado, él ayuda para que esto suceda. El profeta Daniel describe a Persia en varias visiones sobre la sucesión de imperios mundiales. En Daniel, la estatua de Nabucodonosor simboliza el imperio Babilonia, cabeza de oro seguido por Medo-Persa. Bueno, todas las profecías que vienen ahí, ¿no? Daniel 8:20, un carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media Persia, derrotando a otras bestias hasta su venida por un macho cabrío que simboliza a Grecia. Entonces vimos en la diapositiva anterior, en esta que les estoy mostrando, que después de los reinados de Persia llega un imperio que va a derrocar a los persas,
que es Grecia. De la mano de Alejandro Magno es que se empieza a diluir el imperio persa, ¿no? Y no está por demás el entender el vínculo bíblico, ¿no? Que finalmente termina siendo una profecía que está en Daniel 8:20. ¿Sí? Entonces, este es un panorama muy general, ¿no? Obviamente pues, no nos da el tiempo para entrar a toda la cultura, ¿no? De cada una de las civilizaciones, pero sí nos ayuda a entender desde el punto de vista histórico quiénes eran, qué era lo que se movía en el entorno de lo que en las escrituras pasaban. Y en esta parte, hablando de Babilonia y Persia, es precioso porque no solamente encontramos un vínculo, sino que encontramos una base profética, ¿no? Como lo estamos viendo en Daniel y ya lo vimos en Isaías 44, 45, que es parte ya se empiezan a enlazar no solamente como historia, sino como parte profética de lo que tenía que ocurrir, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, amados hermanos, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, aportación? Siempre será bienvenida. Si no, no se preocupen. Vamos cerrando para darle paso a la siguiente clase. Solo recordarles la tarea. Necesitamos un resumen donde coloquemos cita bíblica, ¿no? Donde se menciona de alguna manera Babilonia, ¿no? Y la cita bíblica con los 2 o 3 versículos que nos dicen acerca de esta civilización. Ya les dije, está en esta diapositiva que estamos mostrando, Daniel, Jeremías, Isaías y sobre todo en Apocalipsis, ahí vamos a encontrarlo, ¿no? Si hay alguna otra, seguramente podamos colocarla. Y en una hojita, no se preocupen, no es mucho, a mí me agrada mucho que lo escriban a mano, porque considero que cuando uno mueve el lápiz, ¿verdad? La plumita a mano, siempre se nos graba un poquito más, porque si no ya en digital y todo, ya en computadora es bien fácil agarrar al señor Google y decirle, a ver, ¿dónde aparece? Agarro, lo copio y no se trata de cumplirlo, se trata de entender dónde recordar un poquito dónde vamos a ver esta civilización en la Biblia. Se pueden basar en esto, yo se la voy a pasar al hermano Claudio para que la suba a la plataforma y la presentación la van a tener ahí disponible, mis hermanos. Si no hay dudas o comentarios, amados hermanitos, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos, una oración muy breve y sustancial, como aquella del buen Pedro cuando se hundía y le dijo, Señor, sálvame, ¿verdad? Y eso fue suficiente para que Jesús llegara y le tomara de la mano y lo sacara al buen Pedro, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere orar para despedirnos, mis hermanos? ¿Quién dijo yo? Todos los que están dormidos digan amén. 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 Hermanita, ayúdenos por favor con la oración, por favor, para cerrar este tiempo. Amén. Sálvame, Jesús, de la ignorancia. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias por la enseñanza. Bendecimos, Señor, al profesor Lázaro, Señor Patiño, a su familia, Señor. Les bendecimos, Padre, y sigue usando, Señor, la vida de cada siervo que ha estado presentando tu palabra a nuestras vidas. Danos, Señor, la inteligencia, la sabiduría. Señor, ayúdanos, Padre, porque necesitamos conocerte, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a todos mis compañeros, a todos mis hermanos que están en esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, maestro. Bendecido. Dios le bendiga, profesor. Dios le bendiga.